En las calles oscuras de Río de Janeiro, donde la violencia del crimen organizado devora vidas y esperanzas, un traficante sin piedad alzó su mano contra un policía cristiano que solo quería proteger a su comunidad. La noche del 15 de marzo se convirtió en una pesadilla cuando Carlos "el Serpiente" Oliveira, uno de los criminales más temidos de la favela de Rocinha, golpeó brutalmente al sargento Miguel Santos hasta dejarlo inconsciente en medio de la calle. La sangre manchó el pavimento mientras los testigos huían aterrorizados, y nadie imaginaba que este acto de crueldad sería el inicio de un milagro que transformaría no solo 2 vidas, sino toda una comunidad. Carlos había construido su imperio sobre el miedo y la muerte. Desde niño, las calles de las favelas le enseñaron que la compasión era debilidad y que el amor era un lujo que los pobres no podían permitirse. Con cada crimen que cometía, su corazón se endurecía más, hasta convertirse en piedra. Aquella noche, mientras huía de la escena del crimen con las manos manchadas de sangre inocente, algo inexplicable comenzó a suceder en su interior. Una voz suave pero poderosa susurraba en su conciencia, despertando emociones que había enterrado hace décadas. Por primera vez en años, Carlos sintió miedo, pero no de la policía ni de sus enemigos, sino de algo mucho más grande que él mismo. Mientras el sargento Miguel luchaba entre la vida y la muerte en el hospital, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo con vida, algo sobrenatural estaba por manifestarse. En su escondite, Carlos no podía dormir ni encontrar paz. Una luz brillante comenzó a llenar la habitación, y ante sus ojos apareció una figura que jamás esperó ver. Jesús mismo, con ojos llenos de amor, pero también de verdad inquebrantable, extendió su mano hacia el traficante y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Carlos, hijo mío, ¿hasta cuándo huirás de mi amor? He venido a mostrarte el camino de la redención, pero la decisión es tuya». Las favelas de Río de Janeiro son un mundo de contrastes donde la belleza del paisaje brasileño choca con la dura realidad de la pobreza y el crimen organizado. Entre callejones estrechos y casas apiladas en las laderas, miles de familias luchan cada día por sobrevivir, atrapadas entre la violencia de los traficantes y las operaciones policiales que raramente traen paz duradera. Es en este escenario donde la fe se convierte en el único refugio para muchos, donde las oraciones suben al cielo como gritos de auxilio en medio de la tormenta. Y es precisamente en los lugares más oscuros donde la luz de Jesús brilla con mayor intensidad, recordándonos que ningún corazón está demasiado endurecido para ser alcanzado por el amor divino. Esta historia de redención nos habla de un traficante cuya vida estaba destinada a terminar en la violencia, pero que experimentó un encuentro sobrenatural con Jesús que lo transformó completamente. Nos enseña que el perdón no es solo una virtud religiosa, sino un poder capaz de romper cadenas de odio, venganza y desesperanza que han esclavizado generaciones enteras. A través del testimonio del sargento Miguel, un hombre de fe inquebrantable, y de Carlos, el criminal que se convirtió en instrumento de bendición, veremos cómo Dios puede usar las circunstancias más dolorosas para manifestar su gloria y cambiar el destino de una comunidad entera. Si crees que la redención es posible incluso para los más perdidos, si confías en que Jesús puede transformar cualquier vida sin importar cuán oscuro sea su pasado, entonces esta historia es para ti. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores y llevar este mensaje de esperanza a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite saber que nunca es tarde para volver a los brazos del Padre. Y por favor, comenta de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo.
Ahora, prepárate para ser testigo de un milagro que desafiará todo lo que creías saber sobre el poder transformador del amor de Dios. Carlos Oliveira había aprendido desde niño que en las favelas de Rocinha solo los fuertes sobreviven. A sus 32 años, era conocido como el Serpiente por su capacidad de atacar sin previo aviso y desaparecer entre las sombras de los callejones. Su imperio del narcotráfico se había construido sobre ríos de sangre y lágrimas de familias destruidas. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de violencia. Cada tatuaje representaba una vida que había arrebatado. Para Carlos, la misericordia era una palabra vacía que los débiles usaban para justificar su cobardía. Esa noche del 15 de marzo, mientras la luna iluminaba tímidamente las calles empinadas de la favela, Carlos no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La operación policial había sido planeada durante semanas. El capitán había ordenado un operativo de alto riesgo para desmantelar la red de distribución de drogas que Carlos controlaba. Entre los oficiales seleccionados estaba el sargento Miguel Santos, un hombre de 45 años cuya fe en Jesús era tan conocida como su valentía. Miguel era diferente a los demás policías. Antes de cada operación, oraba por su seguridad y la de sus compañeros, y también por los criminales que enfrentarían. Su esposa, Ana, y sus 2 hijas adolescentes sabían que cada vez que salía de casa podría ser la última, pero confiaban en que Dios lo protegería. Aquella tarde, antes de partir, Miguel había leído el Salmo 91 y besó la frente de sus hijas, prometiéndoles que volvería a casa. La noche cayó sobre Rocinha como un manto negro mientras los vehículos policiales subían sigilosamente por las calles estrechas. Antes de continuar con nuestra historia, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores para que podamos continuar con nuestro proyecto. Miguel revisó su equipo una última vez, sintiendo en su espíritu una inquietud que no podía explicar. Había aprendido a escuchar esa voz interior que Dios usaba para advertirle del peligro. Respiró profundo y susurró una oración. Señor, si hoy es mi día de partir a tu presencia, que sea para tu gloria. Pero si aún tengo un propósito aquí, protégeme y usa mi vida para tu reino. No sabía que esas palabras proféticas se cumplirían de una manera que nunca imaginó. El enfrentamiento comenzó súbitamente, cuando los traficantes detectaron la presencia policial. El caos estalló con disparos al aire y gritos de alerta que resonaban por toda la favela. Carlos, escondido en uno de sus puntos estratégicos, observaba la escena con frialdad calculadora. Había enfrentado docenas de operativos similares y siempre había logrado escapar. Pero esta vez algo era diferente. Entre las sombras, vio a un policía que se había separado del grupo, buscando un camino alternativo para flanquear la posición de los criminales. Era Miguel, quien avanzaba cautelosamente por un callejón lateral, confiando en que Dios guiaba sus pasos incluso en medio del peligro. Carlos tomó su decisión en una fracción de segundo. Podía huir como siempre lo hacía, o podía eliminar al policía que se había aventurado solo en territorio enemigo. La oscuridad de su corazón eligió la violencia. Silenciosamente descendió por una escalera improvisada y se posicionó detrás de Miguel, quien avanzaba con su arma preparada pero sin sospechar la emboscada. En un movimiento brutal, Carlos golpeó la cabeza de Miguel con la culata de su pistola, derribándolo al suelo. El casco del policía salió volando y su arma cayó lejos de su alcance. Aturdido y sangrando, Miguel intentó levantarse, pero Carlos continuó golpeándolo con una furia ciega que parecía alimentada por años de odio acumulado. El sargento Miguel, tendido en el suelo con su rostro cubierto de sangre, alzó sus ojos hacia su atacante y pronunció palabras que penetraron el aire como flechas de luz. Dios te ama, hijo. Jesús puede salvarte. Esas palabras enfurecieron aún más a Carlos, quien dio una última patada brutal antes de huir del lugar. Miguel perdió el conocimiento mientras su sangre manchaba el pavimento irregular. Los gritos de sus compañeros que lo buscaban desesperadamente se escuchaban cada vez más cerca, pero para Miguel todo se volvió silencio y oscuridad. Su cuerpo yacía inmóvil, mientras su espíritu, sin que él lo supiera,
supiera, comenzaba un viaje extraordinario en la presencia de Dios. Carlos corrió por los laberintos de callejones que conocía de memoria, su corazón latiendo violentamente, no solo por el esfuerzo físico, sino por algo inexplicable que comenzaba a agitarse en su interior. Por primera vez en años, las palabras de su víctima resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Dios te ama. ¿Cómo podía Dios amar a alguien como él? ¿Cómo podía existir amor para un hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de tantos inocentes? Llegó a su escondite secreto, una pequeña casa abandonada en lo alto de la favela, y cerró la puerta detrás de sí. Pero cerrar la puerta no pudo detener el tormento que había comenzado en su alma. Mientras Carlos intentaba recuperar el aliento, sentado en una esquina oscura de la casa vacía, comenzaron a aparecer ante sus ojos imágenes que no podía controlar. Veía rostros de personas que había lastimado, escuchaba llantos de madres que perdieron a sus hijos por su culpa, sentía el peso de cada acto violento que había cometido. No eran simples recuerdos, era como si una fuerza invisible le estuviera mostrando las consecuencias reales de sus acciones. Trató de cerrar los ojos, pero las visiones continuaban. Su respiración se aceleró y un sudor frío cubrió su frente. Esto es solo estrés, se decía a sí mismo. Necesito dormir. Pero en el fondo de su ser sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo. En el hospital municipal, el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a Miguel. Los paramédicos lo habían encontrado inconsciente, con traumatismo craneal severo y múltiples heridas. Ana había llegado corriendo al hospital, seguida por sus hijas y una comunidad entera de hermanos de la iglesia que inmediatamente comenzaron una cadena de oración. Los médicos no daban esperanzas, las lesiones eran demasiado graves y el cerebro había sufrido daño considerable. Prepárense para lo peor, les dijeron con tristeza profesional. Pero Ana, con lágrimas cayendo por sus mejillas, pero con una fe inquebrantable, tomó la mano de su esposo y declaró: Señor Jesús, tú tienes la última palabra sobre la vida de mi esposo. Si es tu voluntad llevártelo, acepto tu decisión. Pero si aún tiene un propósito aquí, te pido que obres un milagro. La sala de espera se llenó de oraciones, cánticos suaves y un ambiente de fe que los médicos nunca habían presenciado. De regreso en el escondite, Carlos finalmente se quedó dormido por agotamiento, pero no encontró descanso. En sus sueños, caminaba por un valle oscuro lleno de sombras amenazantes que lo perseguían. Corría desesperadamente, pero no había salida. De pronto, en medio de la oscuridad total, apareció una luz brillante que comenzó a crecer hasta llenar todo el espacio. Carlos cayó de rodillas, cubriendo sus ojos ante el resplandor. Cuando logró mirar, vio una figura vestida de blanco que caminaba hacia él, con pasos que hacían temblar la tierra. El rostro de la figura era indescriptible: amor y justicia, misericordia y verdad, todo mezclado en una expresión que desarmaba cualquier defensa. Carlos despertó sobresaltado, gritando, con su cuerpo empapado en sudor, pero la presencia luminosa no había desaparecido con el sueño. Allí, en la habitación real, la figura seguía de pie frente a él, y una voz profunda como el océano pero suave como una brisa pronunció las palabras que cambiarían su destino. ¿Por qué persigues a mis hijos, Carlos? He venido a ofrecerte una salida de esta prisión que tú mismo construiste, pero debes elegir. Puedes seguir huyendo hasta que la muerte te alcance, o puedes entregarme tu corazón y permitirme transformarte en el hombre que siempre estuviste destinado a ser. Carlos se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. El terror que había infundido en tantas personas ahora lo consumía a él. La figura luminosa irradiaba una presencia tan poderosa que hacía imposible mentir, esconderse
o fingir. Cada fibra de su ser reconocía que estaba frente a algo absolutamente santo, algo que conocía cada secreto de su alma oscura. ¿Quién eres?, logró balbucear con voz temblorosa. La respuesta vino acompañada de una sonrisa llena de amor que contrastaba brutalmente con la fealdad de los crímenes de Carlos. Soy Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Soy quien ha estado llamándote toda tu vida, aunque tú hayas cerrado tus oídos a mi voz. Soy tu única esperanza, Carlos, y he venido personalmente porque tu tiempo de huir ha terminado. Las piernas de Carlos cedieron y cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos sucias y temblorosas. «No te acerques a mí», gritó con desesperación. «Soy un monstruo. He matado, he destruido familias, he vendido veneno a niños. No hay salvación para alguien como yo. Estoy condenado y lo sé». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, algo que no había sucedido desde que era un niño indefenso. Jesús no retrocedió ante el rechazo. En cambio, se acercó más y extendió su mano hacia el hombre quebrado. «Es precisamente por eso que vine, Carlos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tu corazón está destrozado, pero yo puedo reconstruirlo. Tu pasado es oscuro, pero yo soy la luz que disipa todas las tinieblas». Entonces sucedió algo que Carlos jamás olvidaría. Jesús tocó su frente con suavidad y una cascada de recuerdos inundó su mente. Pero no eran los recuerdos del criminal que se había convertido. Eran memorias de su infancia, de un niño de 8 años que vivía con su abuela en una casa humilde de la favela. Vio su rostro infantil sonriendo mientras ayudaba a su abuela a preparar la comida. Escuchó su risa inocente mientras jugaba fútbol descalzo con otros niños en las calles polvorientas. Recordó la noche en que su abuela, la única persona que lo amaba, murió dejándolo completamente solo en el mundo. Tenía apenas 12 años cuando la necesidad lo empujó a las calles y la soledad lo llevó a buscar pertenencia en las pandillas que controlaban el tráfico. «Yo estaba allí», susurró Jesús. «Lloré contigo la noche que perdiste a tu abuela. Grité tu nombre cuando tomaste tu primera decisión de unirte al crimen. He estado esperando este momento durante 20 años, Carlos». Más imágenes fluyeron como un río que rompe un dique. Carlos vio momentos cruciales de su vida donde había tenido la oportunidad de elegir un camino diferente, pero la amargura, el dolor y la sed de venganza contra un mundo injusto lo habían empujado cada vez más profundo en la oscuridad. Vio el rostro del primer hombre que mató cuando tenía 17 años, un rival de pandilla que en realidad era otro joven perdido como él. Vio las lágrimas de la madre de ese joven, idénticas a las que su propia abuela hubiera derramado si supiera en qué se había convertido su nieto. «Cada víctima fue un hijo mío», dijo Jesús con una tristeza que partía el alma. «Pero tú también eres mi hijo, Carlos, y vine a rescatarte antes de que sea demasiado tarde». Carlos sollozaba incontrolablemente ahora, su cuerpo sacudido por años de dolor reprimido que finalmente encontraba salida. «¿Cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes llamarme hijo después de todo lo que he hecho? He destruido todo lo que toco. Esa buena persona, ese policía que solo intentaba proteger a su comunidad, lo dejé medio muerto en la calle. Sus hijos tal vez se queden sin padre por mi culpa. ¿Cómo puede haber perdón para eso?». La voz de Carlos era un grito de agonía existencial, el lamento de un hombre que finalmente veía el monstruo en el que se había convertido. Jesús se arrodilló junto a él, a su mismo nivel, y respondió con firmeza pero con infinita ternura. «El perdón no existe porque lo merezcas, Carlos. Existe porque yo pagué el precio completo por todos tus pecados en la cruz. Mi sangre es suficiente para lavar hasta la mancha más oscura, pero debes elegir recibirlo». En ese preciso momento, en el hospital, algo extraordinario estaba sucediendo. Miguel, quien había permanecido en coma durante horas, experimentaba su propio encuentro sobrenatural. Su espíritu, separado temporalmente de su cuerpo maltratado, se encontraba en un lugar de luz indescriptible. No sentía dolor, solo una paz absoluta que sobrepasaba todo entendimiento. Ante él estaba Jesús, el mismo Jesús que ahora visitaba a Carlos, porque para Dios el tiempo y el espacio no son barreras. «Miguel, siervo fiel»,
dijo el Señor con una sonrisa. Tu fe ha tocado mi corazón. Has vivido tu vida como un testimonio de mi amor, incluso en medio de la violencia y la corrupción que te rodea. Ahora te doy una elección. Puedes venir conmigo y descansar de tus labores, o puedes regresar a tu cuerpo para cumplir una misión que cambiará no solo tu vida, sino la del hombre que te atacó. Miguel miró hacia atrás y vio su cuerpo conectado a máquinas. Vio a su esposa y sus hijas llorando junto a su cama. Vio a sus hermanos de la iglesia orando fervientemente. Sintió un tirón en su corazón. Amaba a su familia profundamente y la idea de dejarlas le dolía. Pero al mismo tiempo, la paz del cielo era tan hermosa que una parte de él deseaba quedarse. Señor, respondió Miguel, ¿cuál es tu voluntad? Lo que tú decidas, lo acepto. Jesús extendió su mano y mostró a Miguel una visión. Vio a Carlos en su escondite, quebrado y llorando. Vio su futura transformación. Vio a ambos trabajando juntos para rescatar a jóvenes de las garras del crimen. Vio una favela transformada por el poder del perdón y la redención. Este es el propósito que aún te queda por cumplir, explicó Jesús. Pero no será fácil. Tendrás que perdonar al hombre que casi te mata. Y más que eso, tendrás que amarlo como yo lo amo. Miguel no dudó ni un segundo. Envíame de regreso, Señor. Si mi sufrimiento puede ser usado para salvar un alma y transformar una comunidad, entonces que sea para tu gloria. Jesús asintió con aprobación y tocó la frente de Miguel. En ese instante, en la sala de cuidados intensivos, todos los monitores que marcaban señales vitales casi inexistentes comenzaron a mostrar actividad. Los médicos corrieron a revisar los instrumentos, pensando que era un error técnico. Ana soltó un grito de alegría cuando vio los ojos de su esposo comenzar a moverse bajo los párpados. «¡Está despertando!», exclamó una enfermera con incredulidad. Los párpados de Miguel se abrieron lentamente y sus ojos, aunque débiles, brillaban con una luz que ninguno de los presentes podía explicar. «Vi a Jesús», fueron sus primeras palabras, apenas un susurro, «y tengo que perdonar». De vuelta en el escondite, Carlos seguía de rodillas ante la presencia de Jesús. «¿Qué debo hacer?», preguntó con humildad genuina, algo que jamás había sentido en su vida adulta. «Quiero cambiar, quiero ser diferente, pero no sé cómo. He estado en esta oscuridad tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cómo es vivir en la luz». Jesús le mostró algo más, una visión del hospital donde Miguel acababa de despertar. «El hombre que atacaste está vivo y en este momento está perdonándote. Él no sabe tu nombre, no conoce tu rostro, pero está orando por tu salvación. Este es el poder del amor que vengo a enseñarte, Carlos. Un amor que perdona lo imperdonable, que ama lo no amable, que redime lo irredemible». Carlos levantó su rostro lleno de lágrimas y miró directamente a los ojos de Jesús. Por primera vez en 20 años, sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. No la falsa esperanza de escapar de la justicia o de conseguir más poder, sino la esperanza real de que su vida podía tener significado más allá de la destrucción. «Enséñame», suplicó. «Enséñame a ser como ese hombre que perdonó. Enséñame a vivir en la luz. No sé qué me espera. No sé si tendré que ir a prisión o si otros traficantes me matarán por traicionarlos, pero ya no quiero seguir siendo esta versión de mí mismo. Quiero ser el hombre que tú creaste, no el monstruo que las circunstancias formaron». Jesús extendió ambas manos y las colocó sobre los hombros de Carlos, mirándolo con una intensidad que transmitía siglos de amor paciente, esperando este momento exacto. «Entonces levántate, hijo mío. Tu transformación comienza ahora. Pero primero quiero mostrarte quién realmente eres en mi corazón y después te mostraré el camino que debes seguir, aunque será el más difícil que hayas recorrido. ¿Estás dispuesto a seguirme sin importar el costo?». Con manos temblorosas pero con determinación naciente en su corazón, Carlos respondió: «Sí, estoy dispuesto. Ya no tengo nada que perder excepto estas cadenas que me han esclavizado». Jesús sonrió
y la luz que emanaba de su presencia se intensificó hasta envolver completamente a Carlos. El traficante sintió como si estuviera siendo levantado, aunque sus pies permanecían en el suelo. De repente, el escondite abandonado desapareció y se encontró en un lugar que no podía describir con palabras humanas. No era exactamente físico ni completamente espiritual. Era un espacio donde el tiempo parecía no existir y donde la verdad se revelaba sin filtros ni mentiras. Aquí verás lo que tus ojos carnales nunca pudieron percibir, explicó Jesús. Aquí entenderás el verdadero costo de tus decisiones y el dolor que has sembrado. Lo primero que Carlos vio le partió el alma. Ante él aparecieron escenas de las vidas destruidas por las drogas que había vendido. Vio a una madre joven, no mayor de 25 años, inyectándose heroína en un baño sucio mientras su bebé lloraba hambriento en la habitación contigua. Vio a un adolescente de 15 años, con ojos vidriosos y sueños rotos, robando a su propia abuela para comprar la dosis siguiente. Vio familias desintegradas, padres enterrando a hijos, niños creciendo sin la presencia de padres adictos. Cada imagen era como un puñal clavándose en su corazón, y lo peor era que Jesús le mostraba la conexión. Esta mujer compró su primera dosis a uno de tus distribuidores hace 3 años. Este joven fue reclutado por tu organización cuando tenía 12 años. Estos padres perdieron a su hija en una guerra territorial que tú iniciaste por control de territorio. Carlos cayó de rodillas nuevamente, cubriéndose la cara mientras sollozaba con un dolor que trascendía lo físico. «Basta, por favor, no puedo ver más. El peso es demasiado grande, es insoportable». Pero Jesús, con firmeza amorosa, lo ayudó a levantarse. «No, hijo mío, debes ver todo, no para condenarte, sino para que comprendas la magnitud de lo que necesitas ser liberado. Solo cuando enfrentas toda la verdad puedes experimentar toda mi gracia». Las visiones continuaron, pero ahora mostraban algo diferente. Mostraban los momentos en que Jesús había intentado intervenir. Carlos vio ángeles susurrando advertencias en su oído que él interpretó como paranoia. Vio personas que Dios puso en su camino para ofrecerle salidas que él rechazó por orgullo. Vio sueños proféticos que tuvo de joven que ignoró porque la oscuridad ya había comenzado a seducirlo. Entonces Jesús tocó el pecho de Carlos justo sobre su corazón y algo extraordinario sucedió. El traficante sintió como si capas y capas de dureza, amargura y odio comenzaran a desprenderse como escamas muertas cayendo de su ser. Con cada capa que caía, Carlos sentía menos peso, respiraba con más facilidad, veía con mayor claridad. Esto es lo que la Biblia llama corazón de piedra, explicó Jesús. Lo construiste ladrillo por ladrillo cada vez que elegiste el odio sobre el amor, la venganza sobre el perdón, la violencia sobre la paz. Pero yo tengo el poder de darte un corazón de carne, un corazón capaz de sentir, amar y arrepentirse genuinamente. Carlos sintió algo cálido y vivo latiendo en su pecho, reemplazando la frialdad muerta que había llevado durante décadas. Por primera vez en años, sintió empatía real por sus víctimas, remordimiento auténtico por sus crímenes y un deseo genuino de reparar el daño causado. La siguiente visión fue aún más impactante. Jesús le mostró a Carlos una versión alternativa de su vida, la vida que hubiera vivido si hubiera tomado decisiones diferentes. Vio a un Carlos de 32 años que trabajaba como entrenador de fútbol juvenil en la favela, ayudando a niños pobres a encontrar esperanza a través del deporte. Vio a ese Carlos casado con una mujer hermosa y de buen corazón, padre de 2 hijos que lo adoraban. Vio a ese Carlos siendo respetado no por miedo, sino por amor genuino de su comunidad. Vio a ese Carlos durmiendo en paz cada noche sin pesadillas, sin paranoia, sin el peso de la culpa. Este era mi plan original para tu vida, dijo Jesús, con tristeza en su voz. Este era el hombre que diseñé cuando te formé en el vientre de tu madre. Tenías dones de liderazgo, Carlos, pero los usaste para liderar personas hacia la destrucción en lugar de hacia la vida. Carlos no podía dejar de llorar mientras veía lo que pudo haber sido. Es demasiado tarde.
Preguntó con voz quebrada. ¿Puedo todavía hacer algo parecido a ese hombre? Jesús colocó su mano sobre el hombro de Carlos con firmeza reconfortante. No puedes recuperar el pasado y las consecuencias de tus acciones tendrán que ser enfrentadas. Muy probablemente pasarás años en prisión por tus crímenes y habrá personas que nunca te perdonarán. Pero puedes comenzar hoy a construir un nuevo futuro. Incluso desde una celda de cárcel, puedes impactar vidas para mi reino. La pregunta no es si puedes volver a ser quien fuiste antes de caer, sino si estás dispuesto a convertirte en quien yo te estoy llamando a ser ahora. Carlos asintió con determinación. Estoy dispuesto, acepto las consecuencias, solo muéstrame cómo reparar lo que he roto. Jesús entonces le mostró algo que Carlos no esperaba. Le mostró al sargento Miguel en el hospital, débil pero vivo, rodeado de su familia. Vio las vendas en su cabeza, los moretones en su rostro, las lágrimas de sus hijas. Este hombre, dijo Jesús, podría odiarte justificadamente, podría buscar venganza contra ti y nadie lo culparía. Pero en lugar de eso, en el momento en que despertó de su coma, lo primero que hizo fue orar por tu salvación. Él no sabe quién eres. No conoce tu nombre, pero está intercediendo ante mi trono por tu alma. Carlos sintió una mezcla de vergüenza abrumadora y asombro absoluto. ¿Por qué haría eso? ¿Cómo es posible que alguien ame así? Jesús respondió con simplicidad profunda. Porque Él me conoce, y quien me conoce verdaderamente aprende a amar como yo amo. Este es el tipo de amor que quiero enseñarte, Carlos. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había visto y experimentado. Finalmente preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Si voy a la policía, me matarán antes de llegar. Si me quedo en la favela, mis propios socios me ejecutarán por ser débil. ¿Cómo puedo siquiera comenzar este camino de redención? Jesús le mostró una última visión. Vio el camino que debía tomar, peligroso y lleno de obstáculos, pero iluminado por la presencia divina. Irás al hospital donde está Miguel, te entregarás allí, pedirás perdón cara a cara al hombre que heriste y te someterás a la justicia. No será fácil y el camino será doloroso, pero yo estaré contigo cada paso. Mis ángeles te protegerán hasta que llegues allá y mi gracia te sostendrá en lo que venga después. Carlos respiró profundo, sintiendo miedo pero también una paz inexplicable. ¿Y si me rechazan? ¿Y si Miguel no quiere verme? ¿Y si su familia me ataca? Jesús tocó la frente de Carlos una vez más y una sensación de valor sobrenatural llenó su ser. Entonces habrás hecho lo correcto de todas formas. La obediencia a mi llamado no depende de los resultados que puedas controlar, sino de tu disposición a hacer lo que te pido sin importar las consecuencias. Pero te adelanto esto, Miguel te recibirá, porque yo estoy preparando su corazón en este mismo momento. El encuentro entre ustedes será el inicio de algo que transformará no solo sus vidas individuales, sino toda esta comunidad. La visión terminó abruptamente y Carlos se encontró de vuelta en el escondite abandonado, pero ya no estaba solo. Jesús seguía allí, tangible y real como antes, pero ahora Carlos lo veía de manera diferente, no solo como juez, sino como Salvador. No solo como Dios distante, sino como Padre amoroso. Una última cosa antes de que vayas, dijo Jesús, extendiendo sus manos para mostrar las cicatrices de los clavos. Mira estas heridas, Carlos. Las recibí por ti hace 2000 años. Tu deuda ya fue pagada en la cruz. Lo único que necesitas hacer es aceptar ese regalo y vivir en la libertad que compré con mi sangre. ¿Lo aceptas? Carlos, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, tomó las manos de Jesús y sintió el poder del amor eterno fluyendo a través de esas cicatrices sagradas. Lo acepto, susurró. Acepto tu sacrificio, tu perdón, tu amor. Desde este momento mi vida ya no me pertenece. Soy tuyo, Jesús. Una luz deslumbrante llenó la habitación y cuando Carlos pudo ver nuevamente, Jesús había desaparecido de la vista física, pero su presencia llenaba todo el espacio y el corazón del hombre transformado. Carlos sabía exactamente qué debía hacer.
Se puso de pie, miró una última vez el lugar que había representado su vida de crimen y caminó hacia la puerta dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también listo para recibir la redención que Jesús le ofrecía. Mientras bajaba las escaleras de la favela hacia un destino incierto, susurró una oración simple pero poderosa. Señor, guía mis pasos hacia ese hospital. Dame valor para pedir perdón. Y si hoy muero en el camino, recibe mi espíritu porque ahora te pertenezco. El amanecer comenzaba a romper sobre Río de Janeiro y los primeros rayos de luz tocaban el rostro de Carlos mientras iniciaba el viaje más importante de su vida. El trayecto desde la favela de Rocinha hasta el hospital municipal fue el más largo de la vida de Carlos, aunque en distancia apenas eran 3 kilómetros. Cada paso representaba una batalla interna entre el hombre viejo que quería huir y el hombre nuevo que Jesús estaba formando en su interior. Las calles comenzaban a despertar con el amanecer. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Trabajadores caminaban hacia las paradas de autobús y la ciudad lentamente volvía a la vida. Carlos mantenía la cabeza gacha, consciente de que cualquier persona podría reconocerlo y alertar tanto a la policía como a sus antiguos socios del crimen. «Protégeme, Señor», oraba en silencio. «Dame fuerzas para llegar». Y de manera inexplicable, aunque pasó cerca de personas que lo conocían, ninguna parecía verlo realmente, como si una cobertura invisible lo hiciera pasar desapercibido. Cuando finalmente llegó a la entrada del hospital, Carlos se detuvo paralizado por el miedo. A través de las puertas de vidrio podía ver oficiales de policía custodiando el área, familiares de pacientes yendo y viniendo, y personal médico ocupado en sus labores. «Si entro ahí, no hay vuelta atrás», pensó. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que se escondiera, que buscara otra forma. Pero entonces recordó las palabras de Jesús: «La obediencia no depende de los resultados que puedas controlar». Respiró profundo, cerró sus ojos por un momento para conectarse con la presencia divina que ahora habitaba en su corazón transformado, y dio el primer paso hacia el interior del hospital. Fue como cruzar un umbral entre dos mundos, el mundo de la oscuridad que dejaba atrás y el mundo de la luz que apenas comenzaba a conocer. La reacción fue inmediata y explosiva. Un policía que custodiaba la entrada reconoció el rostro de Carlos de los carteles de criminales más buscados. «¡Es él! ¡Es el serpiente!», gritó mientras desenfundaba su arma. En segundos, Carlos estaba rodeado por 5 oficiales con armas apuntándole, voces gritando órdenes contradictorias, personas en el vestíbulo corriendo para ponerse a salvo. Carlos levantó las manos lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y con voz sorprendentemente calmada dijo: «No vengo a hacer daño, vengo a entregarme y a pedir perdón al sargento Miguel Santos, el hombre que ataqué. Sé que merezco ir a prisión. Solo pido una oportunidad de hablar con él antes de que me lleven». Los oficiales lo miraron con incredulidad y furia. Varios querían golpearlo inmediatamente en venganza por su compañero herido. El capitán de la policía, un hombre de 50 años que había dedicado su vida a combatir el crimen organizado, se abrió paso entre los oficiales. Miró a Carlos con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Esperas que crea que el temido serpiente viene simplemente a entregarse? ¿Qué clase de trampa es esta?». Carlos sostuvo la mirada del capitán sin desafío, solo con honestidad. «No es una trampa, señor. Anoche tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida. Sé que suena increíble y no espero que lo entienda, pero estoy aquí porque Dios me ordenó venir, pedir perdón y enfrentar las consecuencias de mis crímenes. Pueden arrestarme ahora mismo, pero les suplico que me permitan ver al sargento Santos primero. Necesito pedirle perdón cara a cara». El capitán estudió el rostro de Carlos buscando señales de engaño, pero lo que vio
lo desconcertó. Los ojos del criminal mostraban algo que jamás había visto en 20 años persiguiendo delincuentes: arrepentimiento genuino. Mientras los policías debatían qué hacer, Ana, la esposa de Miguel, bajaba por las escaleras llevando café para los oficiales que habían custodiado a su esposo toda la noche. Al escuchar la conmoción, se acercó y preguntó qué sucedía. Cuando le explicaron que el atacante de su esposo había llegado para entregarse, su reacción inicial fue de furia comprensible. Se acercó a Carlos con los puños apretados, temblando de ira contenida. «¿Cómo te atreves a venir aquí? Casi matas a mi esposo. Mis hijas pensaron que perdían a su padre. ¿Qué clase de juego perverso es este?». Carlos no se defendió. Simplemente bajó la cabeza permitiendo que las palabras de dolor lo golpearan. «Tiene razón en todo lo que dice, señora. No tengo excusa ni justificación. Solo puedo decirle que me arrepiento profundamente y que si pudiera deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo». Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Desde la habitación del tercer piso donde Miguel se recuperaba, se escuchó su voz a través de un intercomunicador que estaba conectado a la estación de enfermería. «Déjenlo subir». Todos se quedaron en silencio, incrédulos. Una enfermera verificó si había escuchado correctamente y la voz de Miguel repitió con más firmeza: «Dije que dejen subir al hombre que me atacó. Necesito verlo. Es importante». Ana corrió hacia las escaleras para subir a la habitación de su esposo, seguida por el capitán y varios oficiales que llevaban a Carlos esposado. El traficante subía las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cada escalón era una montaña, cada respiración un esfuerzo. «Dame valor, Jesús», susurraba entre dientes. Cuando entraron a la habitación, el contraste era desgarrador. Miguel estaba recostado en la cama, su cabeza envuelta en vendajes, su rostro marcado por moretones multicolores, su brazo conectado a una bolsa de suero, pero sus ojos brillaban con una claridad sobrenatural que no correspondía con su estado físico. Carlos, al verlo, sintió que sus piernas cedían y cayó de rodillas junto a la cama, las esposas tintineando con el movimiento. Las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente. «Perdóname», fue todo lo que pudo decir al principio. «Perdóname, perdóname, perdóname», lo repitió una y otra vez como un mantra desesperado, su voz quebrada por el llanto. Todos en la habitación observaban la escena con una mezcla de shock y conmoción. Miguel extendió su mano débilmente hacia Carlos. Ana intentó detenerlo, pero Miguel negó con la cabeza suavemente. «Está bien, amor. Esto es lo que Dios me mostró que debía hacer». Con esfuerzo visible, colocó su mano sobre la cabeza inclinada de Carlos. «Te perdono, hijo. En el nombre de Jesús, te perdono completamente». Esas palabras simples desataron algo en Carlos que llevaba décadas reprimido. Sollozó con tal intensidad que su cuerpo entero se sacudía. No eran solo lágrimas por este crimen específico, sino por todas las vidas que había destruido, por toda la oscuridad que había esparcido, por todos los años perdidos en el camino equivocado. Y en medio de ese llanto, sintió algo que nunca había experimentado: libertad verdadera. El peso de la culpa que había cargado comenzaba a levantarse bajo el poder del perdón. Los oficiales de policía presentes en la habitación, hombres endurecidos por años de ver lo peor de la humanidad, se encontraron con lágrimas en sus propios ojos. El capitán tuvo que voltear hacia la ventana para ocultar su emoción. Las hijas de Miguel, que habían entrado a la habitación al escuchar la conmoción, abrazaban a su madre mientras presenciaban algo que desafiaba toda lógica humana. «¿Cómo puedes perdonarlo, papá?», preguntó la hija mayor con voz temblorosa. Miguel sonrió débilmente y respondió: «Porque Jesús me perdonó primero a mí, hija. Todos hemos pecado y necesitamos gracia. Este hombre vino hasta aquí, arriesgando su vida para pedir perdón. ¿Cómo puedo yo, que he recibido tanto perdón de Dios, negárselo a otro?». Se hizo un silencio sagrado en la habitación, el tipo de silencio que sucede cuando lo divino interrumpe lo terrenal. Finalmente, Carlos levantó su rostro lleno de lágrimas y miró directamente a los ojos de Miguel. «No entiendo cómo puedes perdonarme, pero acepto tu perdón con humildad. Sé que iré a prisión por mis crímenes y lo acepto».
pero quiero que sepas que el hombre que te atacó esa noche murió anoche cuando Jesús me visitó. Soy una nueva criatura ahora y dedicaré el resto de mi vida, dentro o fuera de prisión, a deshacer el daño que he causado y ayudar a otros a no seguir el camino que yo tomé. Miguel apretó la mano de Carlos con más fuerza de la que cualquiera pensaba que tendría en su estado. Entonces, no nos vemos como víctima y victimario, sino como hermanos en Cristo. Y te prometo que no estarás solo en este camino. Yo estaré contigo, orando por ti, visitándote, y cuando salgas, trabajaremos juntos para transformar esta ciudad. En ese momento, con esas palabras, comenzó algo que nadie en esa habitación podía haber anticipado. Una amistad forjada en el fuego del perdón divino que cambiaría el destino de toda una comunidad. Los oficiales procedieron a llevar a Carlos para procesarlo legalmente, pero antes de salir de la habitación, tanto Miguel como Carlos miraron hacia el mismo punto cerca de la ventana, y ambos supieron sin decir palabra que Jesús estaba allí, sonriendo con aprobación ante el poder del amor que había triunfado sobre el odio. La sentencia fue de 12 años de prisión por múltiples cargos de tráfico de drogas, asociación delictiva y agresión grave a un oficial. Cuando el juez leyó el veredicto, Carlos permaneció de pie con la cabeza en alto, aceptando la justicia terrenal con una paz que sorprendió a todos los presentes en la sala. Su abogado defensor había argumentado por la transformación genuina que había experimentado, presentando como testigo al propio sargento Miguel, quien declaró ante el tribunal que perdonaba completamente a su atacante y pedía clemencia. Aún así, la ley debía cumplirse, y Carlos lo entendía perfectamente. Mientras lo llevaban esposado hacia el vehículo de traslado, miró hacia el cielo azul de Río de Janeiro y susurró: «Gracias, Jesús, por darme la oportunidad de pagar mi deuda con la sociedad. Usa estos años para moldearme completamente». No tenía miedo del encierro, tenía una misión que cumplir, incluso tras las rejas. La prisión estatal de Río de Janeiro era un lugar brutal donde la violencia y la desesperanza reinaban. Cuando Carlos llegó, muchos de los reclusos lo conocían por su reputación en las calles. Algunos lo respetaban, otros lo temían, y unos pocos lo veían como traidor por haberse entregado voluntariamente. Los primeros días fueron los más difíciles. Tuvo que soportar amenazas, provocaciones y el constante peligro que representaba tener enemigos dentro y fuera de la prisión. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Carlos. Donde antes hubiera respondido con violencia, ahora respondía con calma. Donde antes hubiera buscado dominar, ahora servía humildemente. Se negó a unirse a ninguna facción criminal dentro de la cárcel, declarando abiertamente que su vida ahora pertenecía a Cristo. Esta postura lo puso en riesgo constante, pero también despertó curiosidad entre los presos que nunca habían visto tal transformación. Carlos comenzó a compartir su testimonio con quien quisiera escucharlo. Al principio, solo 1 o 2 presos se acercaban por aburrimiento o curiosidad, pero su historia era tan genuina y su cambio tan evidente que pronto se formó un pequeño grupo de estudio bíblico en su celda. Hombres que habían pasado décadas endurecidos por el crimen empezaron a experimentar el mismo toque transformador de Jesús que Carlos había experimentado. Un asaltante de bancos llamado Roberto fue el primero en entregar su vida a Cristo después de escuchar a Carlos hablar sobre el perdón de Miguel. Si un policía pudo perdonar a quien casi lo mata, razonó Roberto, entonces tal vez hay esperanza incluso para alguien como yo. Luego vino Paulo, un asesino convicto que había perdido toda esperanza de redención, y después Felipe y Marcos y tantos otros. En 6 meses, el grupo había crecido a más de 20 hombres que se reunían diariamente para orar, estudiar la Biblia y animarse mutuamente. Mientras tanto, en el mundo exterior, Miguel se recuperaba lentamente
pero de manera notable. Los médicos habían pronosticado daño cerebral permanente, pero contra toda probabilidad médica recuperó todas sus facultades cognitivas. Él y Ana atribuían esta sanación completa a la intervención divina. Una vez dado de alta, Miguel no pudo olvidar la promesa que le había hecho a Carlos en el hospital. Comenzó a visitarlo en prisión cada semana sin falta. Al principio, los guardias y otros visitantes lo miraban con extrañeza. ¿Por qué un policía visitaba voluntariamente al criminal que lo había atacado? Pero con el tiempo, la historia de ambos se difundió y se convirtió en inspiración para muchos. Las visitas de Miguel no eran solo sociales. Juntos planificaban lo que harían cuando Carlos fuera liberado. «Vamos a crear un programa de reinserción para exconvictos», explicaba Miguel con entusiasmo. «Pero no será como los programas gubernamentales que solo ofrecen trabajo temporal. Será un programa integral basado en la transformación espiritual que tú experimentaste». La iglesia de Miguel, al principio escéptica sobre su relación con Carlos, eventualmente abrazó la visión. Comenzaron un ministerio de prisiones, enviando equipos regularmente para ministrar a los reclusos y especialmente para apoyar el trabajo que Carlos estaba haciendo adentro. Ana, quien había tardado más tiempo en procesar el perdón por razones comprensibles, finalmente experimentó su propia liberación cuando decidió acompañar a su esposo en una de las visitas. Ver a Carlos cara a cara nuevamente, pero esta vez rodeado de hombres transformados que lo llamaban hermano y mentor espiritual, le permitió cerrar el círculo del perdón. «Pensé que nunca podría perdonarte», le confesó a Carlos con lágrimas, «pero Dios ha sanado mi corazón. Ahora veo en ti no al hombre que hirió a mi esposo, sino al hermano en Cristo que Dios está usando poderosamente». Carlos lloró junto con ella, agradecido por una gracia que seguía excediendo su comprensión. Los años pasaron y la transformación dentro de la prisión se volvió tan notable que llamó la atención de las autoridades penitenciarias y los medios de comunicación. El índice de violencia en el pabellón donde Carlos residía había disminuido drásticamente. Los reclusos que participaban en el grupo de estudio bíblico mostraban tasas de reinserción social mucho más altas que el promedio. Un documental fue filmado sobre la historia de Carlos y Miguel, titulado «Del odio a la hermandad», que se transmitió nacionalmente y tocó millones de corazones. Cartas de todo Brasil llegaban a la prisión dirigidas a Carlos, de personas que habían sido inspiradas por su testimonio. Exmiembros de pandillas escribían pidiendo consejo para salir del crimen. Madres de hijos encarcelados escribían pidiendo oración. Lo que había comenzado como la transformación de un solo hombre se había convertido en un movimiento que impactaba todo el sistema penitenciario brasileño. Finalmente, después de cumplir 8 años de su sentencia, Carlos fue elegible para libertad condicional por buen comportamiento. El día de su liberación fue una celebración tanto dentro como fuera de la prisión. Sus hermanos reclusos le hicieron una ceremonia de despedida, comprometiéndose a continuar el trabajo que él había iniciado. «No nos dejes olvidar lo que nos enseñaste», le dijo Roberto, quien ahora lideraba el grupo de estudio bíblico. «Nos enseñaste que ningún hombre está tan perdido que Jesús no pueda encontrarlo». Carlos abrazó a cada uno, sabiendo que dejarlos era difícil, pero que Dios tenía un nuevo capítulo preparado para él. Afuera de las puertas de la prisión esperaban Miguel, Ana, sus hijas y un grupo grande de hermanos de la iglesia sosteniendo pancartas que decían «Bienvenido a casa, hermano Carlos». Fue un reencuentro lleno de lágrimas de alegría, abrazos prolongados y testimonios de lo que Dios había hecho. El programa Redención Río se lanzó oficialmente 3 meses después de la liberación de Carlos, con financiamiento de iglesias locales, donantes privados y una pequeña subvención gubernamental. Abrieron un centro en las afueras de la favela de Rocinha. El programa ofrecía 3 componentes: capacitación laboral en oficios
servicios diversos, consejería espiritual y psicológica, y un sistema de mentoreo donde exconvictos transformados guiaban a los recién liberados. Carlos trabajaba a tiempo completo como director de testimonio y alcance, compartiendo su historia en escuelas, iglesias y comunidades. Miguel, quien se había retirado anticipadamente de la policía para dedicarse completamente al ministerio, servía como director ejecutivo. Juntos formaban un equipo imparable, un testimonio viviente de que el poder del perdón puede romper cualquier cadena de odio y venganza. Los resultados fueron extraordinarios. En el primer año, Redención Río ayudó a 40 exconvictos a reintegrarse exitosamente a la sociedad. La tasa de reincidencia entre sus participantes era menos del 10%, comparada con el promedio nacional de más del 60%. Pero más importante que las estadísticas eran las vidas transformadas. Hombres que habían perdido contacto con sus familias se reconciliaban con sus esposas e hijos. Jóvenes que parecían destinados a una vida de crimen encontraban propósito y dignidad en trabajos honestos. Comunidades enteras comenzaban a ver esperanza donde antes solo había desesperación. La favela de Rocinha, que alguna vez fue uno de los lugares más violentos de Río, comenzó a experimentar una disminución notable en el crimen. Los traficantes aún operaban, pero su influencia sobre los jóvenes disminuía a medida que Redención Río ofrecía una alternativa real y viable. Una noche, 5 años después de su liberación, Carlos y Miguel subieron juntos hasta el mirador cerca del Cristo Redentor, la icónica estatua que domina el paisaje de Río de Janeiro. Desde allí podían ver toda la ciudad iluminada extendiéndose ante ellos, las favelas donde ambos habían vivido sus experiencias más oscuras y más luminosas, el hospital donde se perdonaron, la prisión donde la redención tomó raíces profundas y el centro de Redención Río que brillaba como un faro de esperanza. Se sentaron en silencio por un momento, contemplando todo lo que Dios había hecho. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Miguel finalmente. Carlos negó con la cabeza, sonriendo. Nunca. Yo estaba destinado a morir en un tiroteo o en la cárcel. Tú estabas destinado a ser otra víctima más de la violencia urbana, pero Jesús tenía otros planes. Ambos permanecieron en silencio nuevamente y luego, como si escucharan la misma voz celestial, miraron hacia arriba simultáneamente. Las nubes se abrieron revelando un cielo estrellado espectacular y en su espíritu ambos escucharon las palabras que Jesús les había prometido años atrás. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ustedes son mi testimonio viviente de que ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado por mi amor, ninguna enemistad demasiado profunda para ser sanada por mi perdón, y ningún propósito demasiado grande para ser cumplido cuando dos hombres eligen caminar en unidad bajo mi dirección. Lo que comenzó con ustedes dos continuará propagándose como ondas en un estanque hasta que toda esta ciudad y luego este país y finalmente este mundo conozca el poder transformador de mi amor redentor. La historia de Carlos y Miguel nos enseña una verdad profunda que desafía nuestra lógica humana. El perdón no es debilidad, sino el poder más transformador que existe en el universo. Cuando Miguel extendió su mano para perdonar al hombre que casi le arrebata la vida, no solo liberó a Carlos de las cadenas de la culpa, sino que también se liberó a sí mismo del veneno del resentimiento que consume a tantas víctimas. Y cuando Carlos tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus crímenes y aceptar la gracia inmerecida que se le ofrecía, demostró que ningún ser humano está tan perdido en la oscuridad que la luz de Cristo no pueda alcanzarlo. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús vino precisamente para los quebrantados, los perdidos, los que la sociedad descarta como irredimibles. Lo más hermoso de esta historia real es que no terminó con la transformación de dos hombres, sino que se convirtió en una ola de redención que sigue expandiéndose hasta el día de hoy. Cada exconvicto que encuentra nueva vida a través de Redención Río se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios.
Cada familia restaurada es un monumento a la gracia divina. Cada joven que elige el camino de Cristo en lugar del camino del crimen es una victoria sobre las fuerzas de oscuridad que buscan destruir generaciones enteras. Y todo comenzó con un encuentro sobrenatural en un escondite oscuro, donde Jesús se dignó a visitar personalmente a un hombre que el mundo había catalogado como monstruo, para recordarle que ante los ojos de Dios siempre fue y siempre será un hijo amado con potencial infinito para el bien. Si esta historia ha tocado tu corazón hoy, quiero que sepas que el mismo Jesús que transformó a Carlos está esperando para transformarte a ti. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, qué tan grandes sean tus errores o cuántas veces hayas fallado, el amor de Dios es más grande que todo eso. Él no vino a condenar, sino a salvar. No vino a señalar con el dedo, sino a extender su mano. Si sientes su llamado en este momento, no lo rechaces. Permite que Él entre en tu corazón y haga lo que solo Él puede hacer: convertir tu mayor tragedia en tu testimonio más poderoso. Te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo historias de fe, esperanza y transformación que fortalecerán tu vida espiritual. Ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores para que podamos llevar este mensaje de redención a más personas que desesperadamente necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video si fuiste inspirado y compártelo con alguien que necesite saber que nunca es tarde para volver a los brazos del Padre. Y por favor, comenta amén si crees en el poder transformador de Jesús y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo siempre. Recuerda, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca es demasiado tarde para la redención.